Bueno, y a partir del jueves la realidad se suspende o pasamos a otra realidad que es la del Mundial y por eso hemos invitado hoy a, no sé si a dos expertos en fútbol, sí a dos expertos en Brasil que nos van a hacer pensar y a contar qué significa este acontecimiento deportivo visto desde el entramado de cuestiones que hoy se debaten en Brasil. Uno es Tito Vinograd, que es un economista que entre sus múltiples nacionalidades también tiene la de brasileño, es argentino, francés, inglés, etc. Y además brazuca. Estudió allá en la Universidad de Río de Janeiro, en la Católica de Río de Janeiro, Pontificia Universidad de Río de Janeiro. Y Guido Nehamkis, que es un discapacitado capilar como yo, y que es un periodista, a mi juicio, el argentino que mejor conoce Brasil lejos, no solo en el periodismo, y tiene ahora una agencia que se llama Brasil 247 que le explica a los lectores y consumidores de información en español qué pasa en Brasil. ¿Qué pasa en Brasil? Bueno, pasan muchas cosas. Es un mundial en casa, el primero después de 64 años, después del de 1950, que fue tan fatídico para Brasil, y además en un año electoral, en el que el PT pone en juego el poder que ejerce desde el 2003. Entonces es un año muy interesante porque el Brasil de hoy es muy distinto al del 2003 y también es muy distinto al de las dos elecciones anteriores, el de la de 2006 y la del 2010, cuando el Partido de los Trabajadores ganó fácilmente por las transformaciones que había permitido, que había ejecutado en el país. Hay un cruce entre política y deporte siempre en estos casos, en el caso de Brasil especialmente, porque siempre que hay mundial hay elecciones cada 4 años. 94, sí. Que Nico lo ha indagado hoy a través de una encuesta de la firma Wonder. Sí, tenemos algunos resultados. En la Argentina, ¿no? La encuesta se refiere a indagados argentinos, ya que estamos con indagatorias. Me parece interesante también preguntarle si en Brasil puede estar pasando un fenómeno Por eso, similar a o eso no. iba. Pero me da la sensación de que vamos a tener alguna respuesta distinta. Pero sí, estos son resultados de un tracking que hace Wonder a través de su panel online, hecho especialmente para nosotros hoy. Entonces le preguntan, gracias Wonder, y le preguntan a los encuestados acerca de la siguiente frase: me preocupa que el Mundial funcione como pantalla para tapar importantes problemas que tenemos en el país, y el 70% está de acuerdo con esa frase. Luego le preguntan si el Mundial es una fiesta que ocurre cada 4 años y no pienso desaprovechar la oportunidad de subirme a esa fiesta, sobre esta frase, ¿no? A ver, ¿la frase cómo es? La frase es: el Mundial es una fiesta que ocurre cada 4 años y no pienso desaprovechar la oportunidad de subirme a esta fiesta. El 65% está en desacuerdo con esta frase, no se quieren subir a la fiesta. No es una fiesta. El 35% sí está de acuerdo. Hay una otra frase que indaga la encuesta, que es: si la selección argentina gana, el gobierno se va a ver favorecido. Y el 63% está en desacuerdo y el 37% está de acuerdo, ¿no? Entonces, da la sensación de que aún los que no se quieren subir a la fiesta para que no se use por motivos políticos, tampoco están tan seguros de que el gobierno que se puede usar, ¿no? Pero por las dudas. Político. Ahora, lo que es muy interesante es que cuando le preguntan a los que responden si son oficialistas, ninguno de los dos, u opositores, los oficialistas básicamente, cuando en relación a la frase me preocupa que el Mundial funcione como pantalla para tapar importantes problemas que tenemos en el país, están para nada de acuerdo, están en desacuerdo. No les preocupa. No les que preocupa. sea usada como pantalla. No les preocupa. Y los opositores, todo lo contrario, están en 64% de acuerdo. Entonces, y lo inverso ocurre con la frase: el Mundial es una fiesta que ocurre cada 4 años y no pienso desaprovechar la oportunidad de subirme a esa fiesta. Bueno, los oficialistas se suben a la fiesta en 67%, los opositores se suben a la fiesta en 27%. Ahora, de vuelta, si la selección argentina gana, el gobierno se va a ver favorecido. Bueno, ninguno cree seriamente que esto vaya a influir en los resultados, ¿no? Para el oficialismo. Evidentemente, quienes están en contra del gobierno tienen miedo, piensan racionalmente que el gobierno no va a poder aprovechar esto, pero algún miedo tienen y dicen: bueno, yo no me subo a esta fiesta
me quedo afuera, hago la campaña anti-Argentina, ¿no? Digo, Sí, para sí. hacer una parodia de lo que los militares pensaban de los que decidían no subirse a la fiesta del 78. ¿En Brasil pasa algo similar? En Brasil las encuestas que hay o que se hicieron respecto al estado de ánimos de la población en relación al Mundial muestran que una parte importante, aproximadamente la mitad de la población brasileña, considera que el Mundial no fue o no será un buen negocio para el país, y lo que constata es cierto desánimo en relación al torneo. Un desánimo que, por lo que se ve, está empezando a ceder. Ahora es impensable que, al menos para el estereotipo que uno tiene acá en la Argentina de lo que es Brasil y lo que son los brasileños, a lo Tal mejor vez es cambió. un prejuicio, que en Brasil el 50% de los brasileños digan el Mundial de Fútbol no es algo necesariamente positivo. Pero ¿Te sorprende o...? Déjame agregar una cosa. ¿Hay un cruce entre apoyo al Mundial o no apoyo al Mundial, según sean votantes de Dilma o no votantes de Dilma, Bueno, pensás? lo que hay es digamos, lo que se ve claramente es que el resultado del Mundial deportivo, cualquiera sea, es decir, gane o no gane la selección de Brasil, eso no va a influir en el voto de octubre, del 5 de octubre, primera vuelta de la elección presidencial. Eso sí está claro y las encuestas lo constatan. Ahora, no está tan claro es qué va a ocurrir en la elección presidencial si hay protestas violentas, si, por ejemplo, la infraestructura, que es lo que más tal vez a los brasileños inspira temor. Yo creo que lo que inspira temor y causa desánimo es que una parte del pueblo brasileño siente que el país no se ha preparado bien para esta fiesta y puede llegar a demostrar que no está a la altura del desafío que se planteó. Tito, vamos a aprovechar tu visión como economista de Brasil. Brasil, después del 2010, que fue el año donde rebotó fuerte después de la crisis internacional, lleva 3 años, 2011, 2012, 2013, 4 años ya, porque el 2014 también, con tasas de crecimiento bajísimas. ¿Cuál es tu visión de ese fenómeno? ¿Por qué Brasil le está costando tanto crecer y este país que parecía tan pujante en la época de Lula, hoy está creciendo como un país desarrollado cuando en realidad necesita crecer a tasas mucho más altas para terminar de sacar a la población de la pobreza? Sí, Nico, es una pregunta central y que uno puede explicarla de forma resumida con algunas diagonales. Una es cuando se ponen de moda los BRICS y The Economist pone a Brasil junto con China como las nuevas promesas del cambio en la economía global. Y la otra es, a mediados del año pasado, un poquito más adelante, cuando The Economist Le baja el pulgar. pone a Brasil como un sueño que se está desvaneciendo. Esa es una diagonal para resumir tu historia y después te doy un poco mi visión. Hace 1 año y medio me invitaron a dar una conferencia en Brasil y yo sugería a un montón de mis amigos, buenísimos economistas brasileros que sobran en Brasil, Arminio Fraga, Gustavo Franco, Edmar Valle, etc. Me dijeron, no. Yo no quería porque me daba trabajo, les propuse hablar del euro, de otras cosas, de América Latina. Finalmente me dijeron, no, queremos que un no brasilero abrasilerado nos hable de esa visión. Fui a la conferencia, estaba repleto de fondos de inversión y como es gente que tiene poco tiempo, empecé la conferencia diciendo, miren, voy a empezar por el final. O melhor ya pasó. Y para sorpresa esto quiere decir, lo mejor está atrás, ya pasó. Y aquí lo que vos constatás es una realidad. Brasil está creciendo poco. Brasil ha hecho enormes transformaciones en estos últimos 10 años. Algunas tienen que ver, diría, con la primera pregunta. La sociedad brasilera se ha transformado en poco tiempo. Por primera vez en décadas, la legendaria y secular desigualdad medida por los coeficientes de Gini, esas cosas que usamos los economistas, bajó 3 o 4 puntos, lo cual es una enormidad en este coeficiente. La clase media, en algunas estimaciones y diversos trabajos, uno de ellos lo hicimos nosotros, pasa de 16 millones de familias brasileras a 26. ¿Qué quiere decir esto? De 60 millones de personas a 100 millones de personas. Es decir, en los últimos 10, 12 años Brasil agregó una Argentina a su clase media. Esto es una transformación fenomenal. Obviamente alguien podría decir, ¿y China
sacó 500 millones de personas de la pobreza. Ahora, probablemente eso hace 4 años que ya no está ocurriendo más. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Parecería que las fuentes de esas transformaciones se han agotado. Y ¿Cuáles son esas fuentes? Las fuentes son algunas que compartimos, que como alguien dijo, lo de la década ganada podría llamarse la década desaprovechada en nuestro caso. Las fuentes son precios de las materias primas muy elevados. Brasil es la economía más diversificada de América Latina, sin embargo su sector industrial no es capaz de exportar. ¿Más que México? Con México, México es en términos económicos e industriales un estado 53 de los Estados Unidos. 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Entonces México es en términos económicos integrado al espacio americano. El caso de Brasil no es así, tanto que las exportaciones mexicanas de industriales son las exportaciones de Brasil, el petróleo ya no representa casi nada en México, y Brasil no consigue exportar fuera del Mercosur, México, que tiene un tratado bilateral, y algunos países. Brasil no es un exportador de productos industriales global. ¿Y cuál es lo que ha generado esta dinámica? El mismo fenómeno que nosotros. Brasil es un megaproductor de materias primas que van de la soja y todo lo que es la agroindustria Mineral de hierro. y a mineral de hierro. Entonces, Cuyo precio ha bajado, a diferencia de la soja, ha bajado muchísimo. Guido, vos pensás esta descripción que hacía recién Tito de la creación de una nueva clase media que está muy ligada, según todas las explicaciones que uno lee, a esta demanda de mayor infraestructura, mejores servicios, que no haya los cuellos de botella que han aparecido en la sociedad brasileña o en la economía brasileña en los últimos tiempos en términos de calidad de vida de la gente. Eso, ¿por qué vos pensás que puede tener alguna escenificación especialmente virulenta durante el Mundial? Todo este temor que hay en Brasil a que haya lo mismo que vos decías, ¿no? Movilizaciones, protestas, etcétera. Dos cosas. Una en relación a estos números de los que hablaba Tito. Eso se verifica en la vida real en Brasil. Es decir, las ciudades, sobre todo las pequeñas y medianas ciudades, se han transformado de manera brutal para mejor. Es decir, uno recorrió, a mí me tocó, por ejemplo, recorrer ciudades periféricas de Brasilia, lo que llaman ciudades satélites. Eran ciudades hace 10 años polvorientas, con caminos llenos de pozos, donde no había comercios minoristas prácticamente, no había supermercados, no había lugares de venta de productos para la construcción. Hoy hay en los lugares esos hay bancos, hay bicisendas, hay farmacias, ¿Por qué hay tantas farmacias? venden, hay muchas farmacias, es un mercado muy atomizado el de la farmacia. En Brasil no hay grandes cadenas, a diferencia de lo que hay en otros países. Hay internet. Gosta. Hay tres por cuadra. Los hijos los hijos de esta nueva clase media son más escolarizados y más conectados que sus padres. Todos tienen internet en la casa. En esas ciudades donde no había autos, hoy hay autos, aunque sean modelos que no son nuevos, modelos más viejos, pero hay autos. La gente se puede movilizar. Y es natural que esa gente que avanzó mucho en esos años tenga nuevas demandas. De todas maneras, ¿quiénes estuvieron masivamente en las manifestaciones del año pasado? No fue esta nueva clase media, fue otro tipo de gente que no vio su vida mejorar tanto en los últimos años como la nueva clase media, porque Ya eran de clase media antes. ya eran de clase media antes. Hay un instituto que mide muy bien esto en Hay Brasil, una nota muy linda de Economist hace 2 semanas sobre el tema. que surgió, digamos, que se dedica a estudiar... Que son los molestos por la nueva clase media. Sí. Exacto, los patrones de consumo. Sí, son los que no viajaban Bueno, en avión. Son los que le inundaron ahora el transporte público. Claro, porque este ascenso de la clase media es a su vez un fenómeno de hiperurbanización que genera Un dato solamente. sus problemas. Los ingresos del 25% más pobre de Brasil en los últimos 10 años crecieron 45%. Los ingresos del 25% más rico crecieron 12%. Creo que eso es bien claro. Es un mundo favorable a Bergoglio. Bueno, Sus problemas con la desigualdad. de alguna manera, sí. ¿No? Sobre todo parte de un país que, como decía Tito, secularmente muy atrasado y muy desigual, donde hace, perdón, solo este dato, hace 70, 80 años
un título universitario era una cosa muy rara, extravagante casi, ¿no? ¿Ves en la agenda de la oposición una agenda capaz de transformar este estancamiento de los últimos años de Brasil en un cambio? Esta pregunta estás articulando bien. Esta pregunta supone que puede ganar la oposición. No, yo le pregunto por la agenda de la oposición. Antes de decir esto qué es lo que habría que corregir, porque dijimos todo lo que funcionó bien y no explicamos por qué no podría seguir funcionando bien. Las condiciones que hicieron este boom del último periodo, que fue una prolongación, en realidad, si uno quisiera ser muy provocativo, se preguntaría si Lula no fue mucho más Fernando Henrique Cardoso o menos Fernando Henrique Cardoso de lo que hubiera sido Fernando Henrique Cardoso, y estos son los límites a los que llega la política económica brasilera. Ejemplo, el problema, conectando con el fútbol, el problema con los estadios, que no sabemos, van a estar atornillando cosas hasta 2 semanas después del comienzo. Hasta 2 semanas después del final. Después del final, sí, puede ser. Después del final. Es una expresión de severos problemas que tiene Brasil en todos los sectores regulados y de infraestructura. Si uno mira rankings de satisfacción y de calidad de puertos, ferrovías, aeropuertos, problema que están teniendo ahora para la recepción, infraestructura de autopistas. Brasil está en estadísticas de 140 países, en promedio, entre 95 y 108. En algunos casos, bastante peor que la Argentina, que tiene problemas de infraestructura muy serios. La política regulatoria en los sectores de energía está funcionando extremadamente mal. Hemos escuchado del milagro que iba a hacer a Brasil, Arabia Saudita, el presal. Sí. El presal está parado, es muy costoso, claro, y está muy complicado. ¿Está parado porque no lo supieron hacer o por precios? No, está parado porque el precio del petróleo hoy no da para ese tipo de perforación. El presal es extremadamente caro porque es como extraer petróleo en el Mar del Norte, pero Tenés que perforar la capa de sal. Está bien, pero al mismo tiempo Brasil hizo una política de tecnología nacional para petróleo que no dispone, que ha encarecido los costos de extracción al doble. Entonces, lo que dio el boom de las materias primas, no esperamos, salvo que ustedes esperen precios de la soja 20% más altos, no se va a prolongar. Si estas reformas de infraestructura que aumenten la productividad no se hacen, vamos a tener un Brasil creciendo poco por bastante tiempo. Bueno, muchas gracias a los dos. Gran placer tenerlos. Muchas gracias, muy interesante. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 800.000 pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Ingresá a buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Brown, pasado, presente y futuro. Almirante Brown, ciudad de las artes y las ideas. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar.
o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Subte de Buenos Aires. Sigamos creyendo en el transporte público. Sigamos creyendo en la ciudad.